Ahí está. Ahora sí. Sí, está grabando. Entonces, ese pequeño apunte de probabilidad tiene básicamente casi todo lo que nosotros estuvimos viendo de probabilidad. ¿Sí? Si bien tiene un poco de lo que son las probabilidades entre conjuntos, de espacios muestrales y la parte de probabilidad condicional, eventos mutuamente excluyentes, eventos independientes, que ahora vamos a definir qué es cada una de esas cosas. ¿Sí? La idea de hoy cerrar, ¿sí?, las primeras 3 guías. No sé si se acuerdan, igual estaba viendo que yo puedo crear un evento ahí en el campus, entonces lo voy a crear para que todos les lleguen, de que yo les había dicho más o menos para el 7 de mayo tener un primer parcial de las primeras 3 guías, porque las segundas 3 guías nos iban a llevar un poquito más de tiempo. ¿Sí? Por eso mi idea es, cerramos hoy probabilidad condicional y ya empezamos con un breve repaso de todo lo que es la parte de probabilidades. ¿Sí? Las guías 1, guía 2, guía 3, vamos a ir viendo todos los ejercicios, qué es lo que sale, qué es lo que no sale, qué cuesta, qué no cuesta. De hecho, hasta en el campus ustedes tienen un modelo de parcial de lo que se tomó el año pasado. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir, incluso vamos a aprovechar ese modelo de parcial, ese lo vamos a hacer el martes. ¿Sí? Van a ver que no es difícil. El primer parcial es la parte más fácil de la materia. El segundo parcial es la parte más difícil de la materia porque tiene más fórmulas, es un poquito más compleja. Pero bueno, vamos a cerrar lo que es probabilidad condicional. ¿Sí? Vamos a empezar a abrir probabilidad condicional y cerrar todo lo de probabilidad condicional. Lo que me dice de probabilidad condicional es cuando yo tengo un evento que está supeditado a que ya sucedió otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pensar este evento? ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un mazo, siempre en general se empiezan con ejemplos. Tenemos un mazo de cartas francesas. ¿Sí? Las cartas francesas son las que se usan para el póker, sin comodín. Con lo cual, si nosotros contamos, tienen 13, porque va del 1 al 10 y 3 figuras, son 52 cartas. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Y vamos a poner 2 eventos. ¿Sí? Un evento B, que lo que me dice es que la primera carta es un as. Y un evento A que me dice que la segunda carta que sale es un as. A ver. Sí. Tenemos estos 2 eventos. ¿Sí? Vamos a tener un espacio muestral que es saco 2 cartas. ¿Sí? Y las saco en un orden. O sea, a la muestra vamos a poner omega. Y podemos poner X e Y, ¿no? Donde X es la primera carta e Y es la segunda carta. ¿Sí? Y en realidad podríamos agregar acá que X es distinta de Y. ¿Qué es lo que estamos haciendo al agregar que X es distinta de Y? Que con esto nosotros estamos diciendo que es sin reposición. Bueno, esto me dice que tengo que cambiar la virome. A ver, esta de acá. ¿Sí? Al decir que son distintas, seguro, es que es sin reposición. Saco una carta, ¿sí? Me la quedo, saco otra carta, ¿sí? Y me la quedo. Y eso es todo mi espacio muestral. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Sí, sí. Entonces, si yo quiero ver el numeral, o sea, la cantidad de eventos favorables
de B, por ejemplo, no sé si recuerdan que habíamos dicho que el numeral me daba el cardinal, que era la cantidad de elementos. La cantidad de elementos de B es, agarro un as, ¿sí? Y después una carta cualquiera. ¿Sí? Donde I es cualquier elemento del mazo. M, donde M es el mazo. ¿Sí? Y obviamente I es distinto de 1. Entonces, si yo quiero contar la cantidad de elementos de B, ¿sí? Entonces va a ser la cantidad de esto. ¿Yo qué tengo? Tengo 4 ases, ¿sí? Y una vez que, pensémoslo acá, ¿no? Agarro un as, vamos a suponer que es el as de diamante, ¿no? Y una vez que elegí el as de diamante, para el segundo espacio tengo 51 cartas. ¿Sí? Sí. Vamos a suponer que esto es un trébol. Si elijo el de trébol, también de vuelta, tengo 51 cartas. Si elijo el de corazones, también tengo 51 cartas después. Y si elijo la pica, que creo que era así, ¿no? O sea, hace un montón que no veo las cartas francesas. También tengo 51 cartas. O sea, para cada uno de los ases distintos que yo tengo 51. Por eso yo tengo 4 veces por 51. Y esto me da la cantidad de elementos de B. La cantidad de elementos de B que yo tengo es 4 por 51. ¿Se entiende hasta acá? Acá donde ustedes me responden sí, no, no me Sí. acuerdo. Pueden usar el chat si No quieren. entiendo. ¿No entiendo? No, yo entiendo. Ah, yo entiendo, perfecto. Bien. Consulta. ¿Cómo podía sacar la cantidad de eventos del espacio muestral? Esto teóricamente tiene que salir, ¿sí? Esta es la primera guía. ¿Cómo puedo sacar la cantidad de elementos del espacio muestral? ¿Cuántas opciones tengo para la primera carta? Para la primera carta tengo 52 opciones. Una vez que elegí la primera carta, para la segunda, ¿cuántas opciones tengo? -1. Claro, -1, o sea, 51 cartas. Entonces, la cantidad que yo tengo del espacio muestral es 52 por 51. ¿Sí? Fíjense que el elemento, el suceso B, que es que en la primera carta salga un as, es 4 sobre 51. ¿Sí? Ahora, vamos al elemento A. El elemento A, o sea, la cantidad de elementos de A es que salga un as en el segundo lugar. O sea, sería una carta cualquiera, un as, vamos a ponerle el A, ¿sí? Tal que I pertenece al mazo. Y obviamente I es distinta de la A. Y me pasa algo parecido acá, solamente que el 1 o el as lo tengo de este lado, ¿sí? Y acá tengo 51 cartas posibles. En definitiva es eso. O sea, yo voy a sacar las dos cartas y yo lo que voy a fijarme es, bueno, de todas las posibilidades de los 52 por 51 que yo tengo, y bueno, me fijo en las que yo tengo unas acá. Bueno, pero acá tengo 51 cartas posibles.
¿Se entiende lo que digo? ¿Pero por qué 51? ¿Por qué 51? Porque el mazo tiene 52 y yo ya estoy contando la de acá. O sea, 51 y 51 de los lados. No, no 51, 51. Si vos elegís el as, o sea, vos tenés esto. ¿Sí? Vos acá necesitas que te salga un as en este espacio. ¿Sí? Tenés 4 opciones. Que te salga el as Ah, de está bien. diamantes, el de trébol, el de corazones o el de pica. ¿Sí? Ahora, para que te salga el as de diamantes acá, vos acá tenés 51 opciones antes. Que es que salga cualquier otra carta salvo el as de diamantes. Está bien. Sí, sí, no tenía en cuenta lo de las en la segunda. ¿Sí? Por eso, porque vos es sin reposición. La clave está acá. Si fuera con reposición, sí, sería 52 por 52. ¿Por qué? Es 2 veces lo mismo. O sea, yo vuelvo a repetir. De hecho, ahí, para que sea con reposición, no me interesa que las dos cartas sean distintas. Pueden ser las dos cartas iguales. Yo puedo sacar una, me da unas de diamantes, vuelvo, mezclo, saco de vuelta, saco las de diamante de nuevo, listo, ya está. No pasa nada. Pero yo necesito que sea sin reposición. O sea, no repongo la carta que saqué. Entonces acá esto también me da 4 por 51. ¿Sí? Esto para repasar un poco cómo contamos. ¿Sí? Los problemas de conteo. Bien. Y ahora vamos a empezar a ver algunas cosas. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es A intersección B? ¿Qué significa A intersección B para este ejemplo? A intersección B significa que me salga el evento A y que me salga el evento B. ¿Sí? O sea, A intersección B es que la primera carta que salga sea un as y la segunda carta que salga sea un as. ¿Sí? O sea, que yo tengo X y tal que los dos pertenecen al mazo, ¿sí? Pero los dos pertenecen al conjunto de los ases, ¿sí? Vamos a poner así. Obviamente que son distintos, o sea, si me salió el as de diamantes primero, bueno, tengo otras opciones. Ahora, si yo quiero ver el numeral, o sea, el cardinal de A intersección B, y bueno, ¿esto qué sería? Lo vamos a pensar acá. Tengo el primer lugar, vamos a usar esto, ¿sí? Una, si me sale el de diamantes, ¿cuántas opciones tengo para el segundo lugar? 3. Tengo 3. Y lo mismo para el de trébol, y lo mismo para el de corazones, y lo mismo para el de picas. O sea, yo voy a tener 4 opciones, porque yo tengo 4 ases distintos por 3. Me da igual 12. O sea que la cantidad de casos favorables para que A intersección B, ¿cuánto es? 12. ¿Sí? La cantidad de casos favorables es la cantidad de veces que me puede salir este espacio, este evento. ¿Se entiende hasta acá? Es un repaso de cómo contar, porque lo vamos a necesitar para todo lo que viene de probabilidad condicional. ¿Sí? Ahora, si yo quiero ver la probabilidad de que suceda A intersección B, ¿cómo lo calculo? Repaso de probabilidad. ¿Qué era la probabilidad de un evento? ¿Se acuerdan? Hacia los casos favorables y sobre los casos totales. Exactamente. Era cantidad de favorables sobre cantidad de totales. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos que la cantidad de favorables es 12. Y la cantidad de totales lo calculamos acá, que es 52 por 51. Entonces, yo hago esta cuenta y me da la probabilidad de A intersección B. ¿Hasta acá me siguen?
Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar a complicarla, entre comillas. ¿Se acuerdan lo que era A menos B? En realidad se usa así, ¿no? Si no se acuerdan, lo repasamos. Profe, disculpa, en la anterior ¿era 51 o 52 los totales? 52 por 51. Ah, ok. Gracias. Bien. ¿Qué era A menos B? En Yo creo que no. conjuntos. ¿Eh? Yo creo que no estuve en esa clase, no. Bueno, no importa. A menos B eran, ¿sí? X perteneciente al universo, vamos a decir, Todos los tal números que que pertenecen a A, sin los que pertenecen pertenecen a a B, A, puede ser. pero a la vez no pertenecen a B. ¿Sí? Entonces, dicho en el ejemplo que nosotros tenemos, si yo tengo los sucesos A menos B, es que me salga un as en el segundo lugar, pero que no me salga un as en el primer lugar. ¿Sí? Porque B es que me salga un as en el primer lugar. Entonces, es XY, que va a pertenecer a la muestra, tal que X no es, o sea, vamos a poner X distinto de un as, y que Y es igual a un as. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Tenemos que empezar a poder leer estas cosas. Para eso va a haber que recordar teoría de conjuntos de álgebra del primer año. ¿Sí? Hace 2 años de eso. Bueno, sí. Tenemos que empezar a recordar eso. Y si lo que tenemos es A menos B complemento, el complemento de B son todos los elementos que no están en B. Entonces, va a ser X perteneciente a la muestra, ¿sí? Tal que X pertenece a A y además X no pertenece a B complemento. Pero decir que no pertenezca a B complemento es lo mismo que decir que pertenezca a B. ¿Sí? Porque si no está en el complemento, entonces está en el conjunto original. Bueno, pero esto no es, vamos a decir lo mismo. X perteneciente a la muestra, tal que X pertenece a A y además X pertenece a B. Bueno, pero esto que nosotros tenemos acá es lo mismo que decir que es A intersección B. Facundo. Bien. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con lo que es, ahora sí, probabilidad condicional. ¿Qué significa la probabilidad condicional? ¿Sí? Nosotros lo vamos a definir así. Es una barra vertical. ¿Sí? Esto significa, bueno, vamos a hablar probabilidad de que suceda A sabiendo que sucedió B. O sea, nosotros ya vamos a saber que sucedió B.
¿Se entiende? Esto es la clave. O sea, cuando nosotros escribimos la probabilidad condicional, lo que está después de la barra es lo que para nosotros ya pasó. ¿Sí? Entonces, es un hecho eso. Esperen que tomo lista antes de olvidarme. Facundo de Amario. Perfecto. Y Enzo. Ahí está. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ya sabemos que sucedió B. Bueno, lo que nosotros vamos a tener es una fórmula para la probabilidad condicional. ¿Sí? La probabilidad condicional nosotros la vamos a calcular así. Cuando yo tenga la probabilidad de A dado B, ¿sí? Va a ser la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Obviamente que necesitamos que la probabilidad de B sea distinta de 0. ¿Sí? Decir distinta de 0 o decir mayor a 0, en los dos casos estamos hablando de lo mismo, porque recuerden que las probabilidades son elementos entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Y acá vamos a empezar con algunas definiciones que en la otra clase vamos a terminar de cerrar. ¿Sí? Si yo lo que tengo, por un lado, que yo hago la probabilidad de A dado que sucedió B. Y vamos a suponer, o sea, nosotros me da esto de acá, ¿no? Por definición, la probabilidad condicional me queda esto, por definición. Y estamos en un caso particular que me da justo lo mismo que la probabilidad de A. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a pensarlo y a poner algunos nombres del lenguaje coloquial que vamos a ver que tienen sentido. ¿Sí? O sea, que si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que hoy llueva dado que pasó el 107 por la avenida Olivera? ¿Sí? Y ustedes me pueden decir, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Bueno, cuando yo hago los cálculos me termina quedando que la probabilidad de que hoy llueva, dado que pasó el 107 por la avenida Olivera, me da la misma probabilidad de que hoy llueva. ¿Se entiende? O sea, como que no depende de que el 107 pase por la avenida Olivera o no pase por la avenida Olivera. La probabilidad de que hoy llueva. Bueno, en esos casos, cuando me pasa esto, son sucesos independientes. Los sucesos independientes son esos sucesos que cuando yo hago la probabilidad condicional, me da que no depende de esa condición que yo le estoy poniendo. Porque me da la misma probabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Esto es clave, ¿eh? Tomen nota de esto porque esto de acá se desprende un resultado más que es el que vamos a escribir ahora. ¿Sí? Entonces, como me termina dando de que la probabilidad condicional es esto mismo y me da lo mismo que la probabilidad de A, al revés me va a pasar que la probabilidad de B dado A me va a terminar dando la probabilidad de B. ¿Sí? Pero lo que yo puedo deducir de esto mismo de acá, ¿sí? Yo aclaré, caso particular, ¿sí? Porque no es que siempre me va a pasar esto. Entonces, de acá yo digo, bueno, probabilidad de B está dividiendo. Me termina quedando que la probabilidad de A intersección B me da igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, si dos sucesos son independientes, la intersección, o sea, la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades.
Y esa es la parte donde ustedes toman nota de, detalle súper importante. Lo voy a escribir. ¿Se entiende? Dos sucesos independientes, entonces la probabilidad de la intersección me da la multiplicación de las probabilidades. Esto es clave. Si ustedes de hecho se fijan en el modelo de parcial que hay en el campus, hay algunas preguntas donde ustedes van a tener que jugar con estas cosas, ¿sí? Y hacer algunas cuentas. El martes vamos a trabajar con ese parcial para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Para que el viernes que viene no estén tan perdidos. La idea es que no estén perdidos directamente, pero bueno. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos con una última definición que es sucesos mutuamente. Algo igual habíamos visto de esto, excluyentes. Lo habíamos visto con otro nombre. Pasa que en teoría de conjuntos, en general, se lo suele llamar de otra forma. Sucesos mutuamente excluyentes es cuando la intersección es vacía. ¿Sí? La intersección entre los dos conjuntos es vacío. Ahora, ¿cuál es la probabilidad del vacío? ¿Cuánto da? ¿Qué es el vacío? No me vengan con un corte de carne porque está bien, tienen razón, pero no es lo que aplica acá a la clase. Bien, en matemática, ¿qué es el vacío? El vacío es la nada, lo que no hay nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que suceda algo que no es nada, que no existe? Cero. Pues no hay casos favorables. ¿Sí? Si tiene 0 casos favorables, no me importa el total cuáles son, bueno, me da 0. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en los sucesos que son mutuamente excluyentes es que la intersección es vacía. ¿Sí? Y algo nosotros ya habíamos trabajado con esto es que, recordemos, si yo tengo la probabilidad de A unión B, esto a nosotros nos da la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Ahora, si yo tengo que A intersección B es vacío, esto mismo de acá me termina quedando que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Sí? Esto sucede solamente en los sucesos mutuamente excluyentes. En probabilidad se escribe como sucesos mutuamente excluyentes. Si nosotros lo pensamos desde teoría de conjuntos, es porque son conjuntos disjuntos. O sea que no tienen nada en común. Cualquiera de las dos expresiones me hace referencia a lo mismo. Son dos conjuntos en los que la intersección es vacía. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta. Pero esto en los sucesos mutuamente excluyentes. Si no, no. ¿Sí? O sea, si no tengo ningún dato que me diga que son sucesos mutuamente excluyentes, entonces eso no lo puedo asegurar. Yo voy a tener que buscar la intersección. ¿Sí? Ojo,
Tal vez cuando tengo la intersección, entonces tengo algún dato más como para averiguarlo, ¿sí? Por otro lado, tal vez no tengo datos de la intersección, pero me dice que tenemos sucesos que son independientes. Bueno, si son independientes, entonces yo voy a poder averiguar la intersección haciendo la multiplicación de las dos probabilidades. Ahora, si no me dice efectivamente que son independientes o que son mutuamente excluyentes, bueno, voy a tener que calcular de alguna otra forma cuánto es lo que vale la intersección. ¿Sí? Lo que vamos a ver a las 21:40, cuando tengamos la otra clase, vamos a ir haciendo ejercicios específicos de probabilidad condicional, de algunos donde uno se marea un poquito con esto de mutuamente excluyentes, independientes y cómo calcular las otras probabilidades. Van a ver que no son difíciles, son bastante sencillos, pero tenemos que tener en cuenta en todo momento que probabilidad, primero, escasos favorables o escasos totales, fundamental, ¿sí? Y empezar a tener estas particularidades de cuando son independientes, cuando son mutuamente excluyentes, cuando es condicional, o sea, de cada una de esas cosas. ¿Ok? Ok. Bien. Recién me estaba fijando en el campus y no está, creo, el parcial, al menos yo no lo veo. ¿No lo ves? Bueno, ahora me voy a fijar. Me voy a fijar a ver si lo puedo descargar y si lo puedo subir. Dale, gracias. Así lo tienen. Yo tengo acceso, tal vez es porque tengo acceso porque estoy en el rol de profesor, pero bueno. De todas formas lo descargo y se lo subo. Así pueden ir haciéndolo. La idea es el martes hacerlo / corregirlo. ¿Sí? No importa. Quédense con esto. Supongo que ahora tienen que seguir cursando otras cosas. Los dejo cursar. Yo tengo que ahora empezar con álgebra de primer año. 21:40, los espero de vuelta y vamos a ir haciendo más ejercicios. ¿Ok? Dale, Bueno. gracias. Dale, dale. Nos vemos. Nos vemos.